Pero sobre todo si ustedes son millennials, pues, que muchos de ellos ni siquiera, o sea, estaban apenas naciendo con el tratado, con la firma del Tratado de Libre Comercio, no tienen ni idea, no pueden calibrar lo que vivimos en aquel. Te voy a dar otros ejemplos. En esa época, antes del TLC, en México había básicamente 3 marcas de televisores. Una de las marcas era K2. Ah, ¿cómo no? Las marcas K2. ¿Cómo no? Y buenísimos, chistosísimos anuncios. Era que muy hacían. chistoso porque la imagen era malísima, ¿no? Sí, sí, sí. Luego había sí, otra marca que era Philco. ¿Cómo no? Y También. una marca más que era Majestic. Y de Majestic no tenía nada porque la imagen era pésima. ¿Te acuerdas las primeras televisiones a colores que había? Sí. O Hoy en escogías día, caras rosas y pasto azul, morado, o viceversa. y los mexicanos que tenían buenos televisores a colores los traían de Fayuca a Estados Unidos. Todo era contrabando. Era contrabando. Pero hoy en día México es el mayor productor y exportador de televisiones al mundo. Si tú vas a una tienda en Estados Unidos y compras un televisor, le puedes apostar al vendedor que el televisor está hecho en México y vas a ganar la apuesta en la mayoría de los casos. O sea, volteas la tele y abajo va a decir hecho en México. Entonces nos convertimos en una potencia de manufactura industrial en una buena parte del país. En los últimos 25 años el país ha crecido a 3 velocidades. Los estados que están ligados al comercio exterior Muy bueno eso, muy bueno eso. y a los servicios de exportación, son más o menos 18 estados, han crecido a tasas superiores al 5% en promedio casi todos los años. Y eso incluye, por supuesto, a Baja California Sur y a Quintana Roo, que son exportadores de servicios, de turismo, ¿no? Pero a partir de Querétaro hay un triángulo hacia el norte, que están todos los estados exportadores. Que lo estás viendo, cómo está creciendo, ¿no? Bueno, cuando uno viaja por Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, y ves la potencia industrial que tiene México, la creación de empleos, lo mismo en Chihuahua, por supuesto, en Sonora, Baja California. Tamaulipas fue, durante los 10 primeros años del TLC, los primeros 12 años, uno de esos estados, y luego el crimen y la inseguridad lo sacaron, digamos, de ese triángulo altamente exitoso. Y era exitoso en la parte del tratado y era exitoso en la parte petrolera. Por supuesto. Y bueno, Lo están matando a través del crimen organizado. Lo está matando la falta de Estado de Derecho. Después tenemos la gran Ciudad de México, o sea, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, Morelos, con tasas de crecimiento que yo diría son europeas. Si las otras eran asiáticas, aquí tenemos tasas europeas, ¿no? 1.5, 2%, tasas muy modestas. Las tasas aquí son modestas porque no estamos enfocados a América del Norte y a la exportación. Los estados que crecen o han crecido rápido son aquellos que están orientados al sector exportador y están conectados con la economía de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quieres decir? Con la Ciudad de México, por ejemplo, y estados circunvecinos, ¿estamos más concentrados que a la economía interna? Se tiene 3 problemas de esta área, ¿no? El del centro de México. Uno es más enfocados a la economía interna. 2, aquí estaba la manufactura ligera, materia de confección, producción de juguetes, algún tipo de calzado, productos de cuero, etcétera, o herramientas de baja calidad, candados, cadenas, ese tipo de cosas, muy sujetos a la competencia china. Entonces, digamos, en esta región de México, el centro de México, centrado en la Ciudad de México, desde el punto de vista de manufactura, porque tenía manufactura ligera, perdió con China. Y China es una potencia. Claro, ataca y entra más fuerte China, ¿no? Entra en China a México y entra con esos productos a muy bajo precio porque son productos de bajo valor agregado, donde no se puede competir y se tienen márgenes muy delgados. Y además la Ciudad de México, la gran Ciudad de México, además está especializada también en el sector gobierno. El sector gobierno no ha sido conducente a un crecimiento muy dinámico en los últimos años. Y luego hay otros estados que o están muy alejados del comercio internacional, como puede ser, por ejemplo, Oaxaca o Chiapas, Michoacán. El mismo Guerrero. O que dependen del petróleo, como Campeche, Tabasco, que en los últimos años han tenido tasas negativas de crecimiento o cero, por estar alejados del comercio internacional o por depender de materias primas cuyos precios han disminuido. Entonces, la lección es muy importante. Si tú quieres tener un México creciente,
y que el crecimiento del país esté mejor distribuido y una menor desigualdad y mayor oportunidad, hay que conectarse al mundo y participar de la globalización que hoy en día ha sido tan condenada por muchos, entre ellos Donald Trump, como nociva al crecimiento, cuando en México nuestra experiencia es que es exactamente al revés. Y yo creo que también la experiencia de ellos con México ha sido que no es nociva la relación con México, para nada. Yo creo que nos están confundiendo con China en algunas instancias, en algunas cosas. No hay país que se haya beneficiado más de la apertura comercial y de la globalización que Estados Unidos. Así es. Punto. O sea, es muy... Pero según ellos les robamos empleo, les robamos empresas, les robamos oportunidades de todo. Donald Trump lo dijo muy claramente en su discurso de toma de posesión, esta idea de que el mundo está ordeñando a Estados Unidos. Sí. Y de que él va a revertir la ordeña. Cuando si yo creo que es una encuesta alrededor del mundo, muchos te van a decir que, los que sienten ordeñados son ellos y no los de Estados Unidos. Es el mundo al revés. Tengo la impresión que este señor Trump, y digo, ok, el presidente Trump, yo no sé si aparte de empresario, tú me dices una palabra que me encantó, ¿no? Es también un magnífico extorsionador, porque lo hace. O sea, juega muy sucio y lo estamos viendo en sus pláticas con China. O sea, eso de haber, luego, sabiendo que a China no le cae muy bien que hables inmediatamente con Taiwán, lo primero que hace es hablar con Taiwán, ¿no? Lo haces de otra forma, pero no con esa. O sea, preguntas cómo manejar la diplomacia si no la conoces, ¿no? Pero no te lanzas como el Borras a manejar las relaciones así, o con Australia o con México, ¿no? Ese tema que nos trae ahorita obsesionados de que si amenazó con que iba a traer tropas en caso de que no sepamos controlar a nuestros bad hombres, ¿verdad? Son temas que incomodan mucho, no son de un diplomático, no son de una persona que sepa manejar las relaciones con otras buenas empresas o con otros países. No podemos declararnos sorprendidos. O sea, Donald Trump fue de esa manera en su campaña primaria, ya era así desde antes, fue así en la elección general, fue así como presidente electo y va a seguir siendo así como presidente en funciones. Así es. Él escribió un libro que se llama El arte de negociar, The Art of the Deal, en el que muestra con claridad su estrategia, y su estrategia es la humillación, la extorsión, el subir la solicitud de concesiones para presionar al máximo y luego encontrar una solución. Eso que a lo mejor puede servir en cierta línea de negocios es una mala estrategia en el ámbito internacional, porque los gobiernos tienen detrás de ellos gobernados. Y los gobiernos democráticos, como hoy en día es México, tienen que responder a los deseos, aspiraciones y principios de sus ciudadanos. Entonces, si tú a un país democrático lo humillas o lo empujas a hacer algo que no puede hacer, porque es contrario a sus intereses, no lo va a hacer. Por supuesto que no. Y no vas a poder encontrar una solución negociada. Los contratos como el TLC de América del Norte, que es un contrato entre países, tienen éxito solamente en la medida en el que sean benéficos para ambos. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho a pedirle a Estados Unidos que firme un tratado que es contrario a los intereses de Estados Unidos. Por supuesto, o sea, no podemos perjudicarlos a ellos. O sea, no tiene sentido. Tiene que ser un ganar-ganar. Como Estados Unidos no puede pedirle a México que firmemos un tratado voluntariamente en el que estamos haciendo una asociación estratégica que es contra los intereses de México. Entonces México debe ser clarísimo, si vamos a hacer una negociación con Estados Unidos en materia comercial, o vamos a complementar, modernizar o renegociar el TLC de América del Norte, la primera condición es que no puede haber nada en esa negociación que sea contrario a los intereses de México, porque México no lo va a aceptar. Pero estará consciente este señor, aparte de, o sea, estará informado, bien informado, de la cantidad de 150, 180 mil pymes estadounidenses dependen del Tratado de Libre Comercio. Estará informado de que son casi 6 millones de empleos entre directos e indirectos que dependen allá del Tratado de Libre Comercio.
Quizás esté informado, pero no le importa. Donald Trump parece que es una persona a la que la verdad no sea una virtud que le tenga mucho aprecio, ¿no? Es importante que nosotros, los mexicanos, informemos a la sociedad de Estados Unidos de la magnitud que tiene México en ese país. Que por cierto nos están viendo ahorita en Estados Unidos, también, viendo y escuchando en Estados Unidos. Este es un ejemplo, el hecho de que Telefórmula esté en Estados Unidos, es un ejemplo del nivel de integración que existe entre México y Estados Unidos. Cuando se negoció el TLC América Norte, a lo mejor había algún espacio noticioso de Estados Unidos en México, en inglés. Hoy en día existe CNN en español y existe Telefórmula y otros más en Estados Unidos, con muy amplias audiencias. Y audiencias no solamente de gente cuya lengua materna es el español, sino también estadounidenses que hoy en día hablan español por el nivel de integración cultural, económico y social que tenemos con Estados Unidos. Eso que estás diciendo, aquí por ejemplo tenemos la experiencia en este programa de que nos siguen de Estados Unidos gente que son, digamos, estrategas en temas de mercadotecnia, de relaciones públicas, de comunicación, de tecnologías de la información, también nos siguen mucho. De alguna manera les estamos llamando la atención, ¿no? Pues el nivel de integración que tenemos es superior a lo que muy fuerte piensa, ¿no? México es, para Estados Unidos hoy, el segundo mercado del mundo. Por mucho que se dice que el tercero, ¿verdad? Que no, somos el segundo mercado del mundo y seremos el primer mercado del mundo si Donald Trump no echa a perder la relación comercial entre nosotros dos en 5 años. En 5 años México va a ser más grande que Canadá, que es hoy en día el primero, y más grande que la Unión Europea completa como mercado para Estados Unidos. Pero por supuesto.